Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día, acá en la afuera de la iglesia, contentos de que este domingo, 24 de mayo, reabrimos las puertas de nuestra iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el andar del cristiano, lo cual es muy necesario e importante en este tiempo de crisis y cambios que vivimos. Hoy vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, que dicen de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El título para el mensaje de hoy es Un andar cristiano victorioso. Hermanos, la carta de los Efesios o a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, tiene 6 capítulos y podemos dividirla en 2 secciones. Los primeros 3 capítulos hacen énfasis en la posición del cristiano, es decir, en nuestra posición en Cristo. La Biblia dice en esos primeros capítulos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Dice que hemos sido perdonados, amados, aceptados, redimidos, rescatados. Dice allí que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero también en la segunda mitad de la carta, el apóstol Pablo va a hacer un énfasis en la práctica del cristiano, es decir, en el andar del creyente. Si usted nota, en el capítulo 4, versículo 1 que acabamos de leer, decía que debemos andar como es digno. También en el capítulo 4, versículo 17, nos anima a no andar como los otros gentiles. En el capítulo 5, versículo 2, va a decir que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó. En el 5:8 dice que debemos andar como hijos de luz, ya no en las tinieblas. Y en el 5:15 nos dice: mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabios. Hermanos, todo ese énfasis en el andar es porque la vida cristiana es un andar. Aquí se le compara como una caminata, porque comienza con un paso de fe. Cuando usted pone su fe en Cristo, comienza la aventura de la vida cristiana. Y ese andar va a involucrar un progreso, un avanzar, y exige equilibrio y fuerza. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr. Como lo dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de estar firmes en la batalla. Como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como lo mencioné el domingo pasado en el estacionamiento, hermanos, debemos estar unidos en amor, porque el enemigo, Satanás, quiere dividir, quiere destruir. Hermanos, por eso el apóstol Pablo, en ese versículo 3 que acabamos de leer en el capítulo 4, nos alerta y nos alienta a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Fíjense que no dice busquen la unidad, sino que guardemos, que preservemos esa unidad que ya tenemos. Pues tenemos al mismo Señor, el mismo Espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Dios y Padre de todos. Hermanos, es fundamental en este tiempo saber cómo andar. Debemos saber cómo conducirnos
en este tiempo de crisis y de cambios que vivimos. Por ejemplo, en cuanto a todas estas normas, todas estas pautas para reabrir las iglesias, no va a ser algo fácil. Yo mencioné el domingo pasado, por ejemplo, se sugiere usar mascarillas, mantener distancia de 6 pies, se sugiere reanudar en forma gradual, es decir, no habrá escuela dominical o clase para niños al comienzo, no habrá cafetería, evitar saludo de manos, evitar los abrazos. No va a ser algo fácil, pero hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. Hacer todo esto en unidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y amor va a ser un desafío, pero es posible por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. El versículo 1, el apóstol Pablo utiliza esa palabra andar. Esa palabra en el original, en el griego, es la palabra peripateo, que significa avanzar, no estar estático, o estar en camino de avanzar, no estar estancado ni quedado. Hermanos, ahí radica el concepto de madurez, o sea, una vida que crece y avanza. Es alguien que dice, hoy voy a ser más que ayer, hoy voy a ser más fuerte, más conocedor, más practicante. Ese avance, hermanos, debemos advertir que no va a ser sin piedras, no va a ser sin pozos, pues van a haber obstáculos, van a haber estorbos de todo tipo en el camino. Pero déjenme darles una buena noticia. Dios nos da la forma y las fuerzas para avanzar. Recuerda que tenemos los recursos y las armas necesarias para avanzar en victoria. Pablo dice también en el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego. Fíjense que es un ruego que él hace a los creyentes. ¿Qué nos ruega Pablo? Que andemos como es digno. Esa palabra también es muy importante. La palabra digno en el original, en el griego, es la palabra axios y significa de igual peso, es decir, equilibrio. Un concepto importantísimo porque diariamente nuestro andar debe ser en equilibrio entre nuestra posición y nuestra práctica como cristianos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, avanzando en victoria en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, para la gloria de Dios. Dios les bendiga.